Maquinaria pesada y movimiento de tierras. Cambios de volumen en movimiento de tierras. Parte 1. El movimiento de tierras consiste en el conjunto de operaciones que se realizan con los terrenos naturales a fin de modificar las formas de la naturaleza o de aportar materiales útiles en obras públicas, minería o industria. En lo que nos concierne, que son las obras civiles, se hace el movimiento de materiales o el movimiento de tierras, ya sea para abrir camino para una estructura o abrir la sección para un camino o una carretera, o bien para adquirir materiales que luego serán utilizados en la obra, por ejemplo para la formación de terraplenes. Las operaciones más comunes en el movimiento de tierras, la primera de ellas es excavación o arranque. La segunda es la carga en los camiones transportadores. La tercera es el acarreo en los camiones transportadores. Luego viene la descarga de los camiones en el sitio de tiro. Enseguida se tiene el extendido, que se hace por medio de maquinaria pesada. Dependiendo de las condiciones del material, quizás sea necesario humectarlo o bien desecarlo para luego proceder a la compactación. Aquí se puede observar la excavación o arranque. En este caso se tiene un bulldozer que está haciendo actividad de corte de material de banco. La carga, aquí se tiene un cargador frontal cargando el material de banco en un camión. El acarreo, pues es el camión con el material hacia el lugar de tiro. La descarga es toda vez que el camión llega a la zona de tiro, efectúa la descarga correspondiente. El extendido lo realiza una motoconformadora, donde se puede ver aquí la cuchilla que está extendiendo los montones que ha tirado el camión. Y por último, la compactación. Dependiendo del tipo de material será el compactador que se utilice. Entraremos al término de tracción disponible. La tracción disponible es todo lo que la máquina tiene en cuanto a potencia para tracción. Esa tracción se aplicará en las ruedas motrices mediante la transmisión de la máquina. Al esfuerzo producido por el motor y la transmisión se le denominará tracción disponible. Por ejemplo, la tracción puede ser transmitida por medio de llantas o por medio de orugas. Aquí se muestra en la llanta el diámetro total de la llanta y en el caso de orugas se tiene una rueda cabilla. Esta es la rueda cabilla, que es la rueda motriz que proporciona el movimiento a las demás ruedas. Las demás ruedas son ruedas portantes, no tienen tracción. La tracción disponible es la fuerza que el motor puede transmitir al suelo. Aquí se puede observar un esquema donde se tiene ilustrada la tracción disponible, la cual es transmitida hacia el suelo. Se pueden observar en esta ilustración el motor y la caja de cambios.
La tracción disponible en kilogramos es igual a 367 por la potencia en kilowatts multiplicada por el rendimiento de la transmisión. En la transmisión hay pérdidas por fricción y por lo tanto el rendimiento no será igual a la unidad. Todo esto dividido entre la velocidad en kilómetros por hora. Los valores más comunes para el rendimiento de la transmisión son 0.7, o sea el 75%, y 0.85, o sea el 85%. La tracción utilizable, por su parte, es que en función del peso de la máquina se dispondrá de determinada tracción. La tracción utilizable prácticamente se refiere a la tracción que efectivamente es transmitida al suelo, es decir, con la cual la máquina no se resbala. La tracción utilizable se compone del porcentaje del peso que gravita sobre las ruedas motrices y también depende del área, textura y rugosidad de las superficies de contacto. Entre más rugosidad se tendrá mayor tracción utilizable. Aquí se puede observar que la tracción utilizable es igual al peso WD por Ft, donde Ft es el factor de tracción. Aquí se tienen una tabla con varios factores de tracción para neumáticos y cadenas dependiendo de los tipos de suelo que se tengan. Observamos que en ninguno de los casos llega a 1.00. Cuando hay una pendiente, entonces existe una componente que mantiene a la máquina pegada al suelo. El peso total está dado por este vector y se tiene aparte otra componente que intenta jalar a la máquina hacia abajo. Dice que la tracción utilizable es independiente de la potencia del motor y se calcula como WD por Ft. Esta expresión ya se había visto anteriormente, donde WD es el peso que soportan las ruedas motrices, es decir, las ruedas que tienen la tracción. En el cálculo de la adherencia hay que tener en cuenta el número de ruedas motrices y la carga soportada por las mismas, que se denomina peso adherente. En los vehículos que llevan ruedas motrices y ruedas portantes, la diferencia entre ruedas motrices es que las ruedas motrices son las que tienen la tracción y las ruedas portantes son solamente aquellas que giran. Se estima que las ruedas motrices soportan entre 1/2 y 2/3 de la carga total. Aquí se puede observar una máquina, una retroexcavadora. La rueda motriz es esta que se tiene aquí. Se puede decir que soporta 2/3 de la carga y esta rueda es portante, no tiene tracción, soporta 1/3 de la carga total de la máquina.
En movimiento de tierras hay una tendencia a elegir siempre que sea posible maquinaria de tracción total, es decir, tracción en todos los ejes. Hay que hacer mención que camiones muy grandes, dumpers articulados, hay tracción en todas sus ruedas. También en cargadores frontales y, por supuesto, en cargadores de cadenas se considera que todo el peso es tracción utilizable. Por lo tanto, aquí se tiene un esquema del balance entre tracción disponible y tracción utilizable. La tracción utilizable es este componente que se tiene aquí. La tracción utilizable debe ser mayor que la tracción disponible. O sea, aquí está la tracción disponible y debe ser mayor la tracción utilizable. Si la tracción utilizable es mayor que la tracción disponible, hay adherencia, o sea, las ruedas no resbalan. Pero si la tracción utilizable es menor que la tracción disponible, se tiene un deslizamiento o un patinamiento. De todo lo anterior se deduce que de nada sirve que una máquina tenga un grupo propulsor muy potente, es decir, que tenga muchísima tracción, si no tiene el peso suficiente para conseguir un esfuerzo tractor. Es decir, si la máquina tiene muchísima tracción pero tiene un peso muy pequeño, no se va a mantener pegada al suelo cuando se aplique esa tracción. Por lo tanto, es necesario tener un criterio para elegir una máquina que tenga equilibrado su propulsión con su peso. Fin de la primera parte. Cambios de volumen en movimiento de tierras, parte 2. Por otra parte, la resistencia a la rodadura viene dada por el factor de resistencia a la rodadura en kilogramos por tonelada por el peso del vehículo o de la máquina en toneladas. La resistencia a la rodadura depende del tipo de terreno y tipo de elementos motrices, ya sean neumáticos o cadenas. Hay que tomar en consideración aquí que si la penetración de la rueda en el terreno es baja o mínima, hay poca resistencia a la rodadura. Por eso las llantas bien infladas tienen poca resistencia a la rodadura en superficies firmes. Pero si el neumático tiene una alta penetración en la superficie de rodamiento, entonces tiene una alta penetración o una alta resistencia a la rodadura, que es cuando las llantas, uno de los casos, cuando las llantas están muy bajas de aire o también cuando se está tratando de rodar en un material tipo arena. Aquí vienen algunos factores de resistencia a la rodadura según la presión de inflado de las llantas, clasificado en alta presión y baja presión, y para cadenas, o sea, orugas. En general, cualquier vehículo de ruedas con neumáticos debe vencer una resistencia del orden de 20 kilogramos por tonelada cuando se desplaza sobre caminos o carreteras
donde las cubiertas no acusan ninguna penetración. Nos dice que dicha resistencia aumentará en torno a 6 kg por tonelada por cada incremento de penetración de las ruedas en el terreno de 1 centímetro. O sea, por cada centímetro que las ruedas penetren en el terreno, se aumenta 6 kg por tonelada. Hay una expresión que calcula aproximadamente el coeficiente de resistencia a la rodadura, donde Fr es igual a 20 más 4H, donde H es la deformación del neumático y el hundimiento del suelo. O sea, las dos cosas, tanto la deformación del neumático más el hundimiento del suelo, medida en centímetros. La resistencia a la pendiente es aquella resistencia que es opuesta por una pendiente positiva. La pendiente positiva es cuando el vehículo o la máquina está yendo hacia arriba. Cuando el vehículo, aquí es positiva la pendiente. La pendiente negativa es cuando el vehículo se encuentra circulando o trasladándose hacia abajo. La resistencia a la pendiente es igual a W, que es el peso de la máquina, por seno de alfa, donde alfa es el ángulo de la pendiente. Hay una fórmula que aplica para pendientes hasta del 20% para simplificar el cálculo de la resistencia a la pendiente. Más del 20% ya no aplica esta fórmula. La resistencia en rampa o la resistencia a la pendiente es de 10 kg por tonelada por cada 1% de rampa. Recíprocamente, 1% de pendiente equivale a 10 kg por tonelada de esfuerzo tractor. O sea, por cada 1% de pendiente se necesitan 10 kg por tonelada de esfuerzo tractor. La resistencia total va a ser igual a la resistencia a la rodadura más la resistencia a la pendiente. En el caso de la maquinaria pesada, no aplica la resistencia al viento porque son máquinas que se trasladan a muy baja velocidad de rodamiento. De todo lo anterior se obtiene que la cantidad de kilogramos fuerza de tracción requeridos para mover un vehículo es la suma de los necesarios para vencer la resistencia a la rodadura más la resistencia a la pendiente. Es Fr, factor de resistencia, por W, más menos 10 por I por W, donde Fr entre 10, esta parte de aquí, se puede tomar como una pendiente equivalente. Fin de la parte 2.